Ya, dice entonces x elevado a 5 seno de x al cubo. De x. ¿Sí? Esa es la antiderivada que vamos a hacer. Eso. Entonces nos tomamos unos minutos, como dije, y lo analizamos. Y después volvemos. Ya. Borro la hojita. Entonces, creo que estamos, pero que sí. No completo, pero al menos una idea. Ya, lo primero, ¿qué estrategia voy a usar? Voy a usar, entonces la sería pregunta, ¿voy a usar sustitución? No, ¿cierto? Porque si pienso en sustitución, a ver, ¿cómo podría usar sustitución? Vamos viendo. Si uso sustitución, entonces, bueno, en realidad yo lo hice por interacción por parte. A lo mejor por sustitución también resulta, pero yo lo hice por interacción por parte. Así que lo voy a partir así, interacción por parte. Por partes. Ya, como dije entonces, es el U el que tengo que elegir y el de B tiene que ser todo el resto. Pero yo no lo voy a elegir esto. ¿Qué pasaría? El tema es que si yo elijo, por ejemplo, como U, no voy a usar integración por parte, perdón, voy a usar, mira, lo que quiero hacer es elegir, sí, voy a elegir U como, ay, espérame, que tengo un comentario en el chat. X al cubo, justamente. Voy a elegir U como X al cubo. Ese es el que quiero elegir. Entonces, cuando yo elija, diga de U, eso va a ser entonces 3X
al cuadrado de x. ¿Sí? Entonces, me voy a integrar, la voy a escribir de nuevo. Ay, perdón. Ay, perdón. Entonces, mi integral la voy a escribir de nuevo. Entonces, esta integral la voy a escribir como x al cubo por x cuadrado, ¿sí? Por el seno de x al cubo de x. Así lo elegí yo. Entonces, profe, estoy leyendo el chat. ¿Por qué lo uso así? Justamente la idea que estaba planteando hoy día es hacer un poco algunas sustituciones que son un poco distintas, ¿sí? Lo elegí así porque creo que si yo elijo, y por eso daba unos minutos como para que ustedes lo vieran, si yo elijo el u igual a x a la quinta, que sería como lo más, diría yo, como la primera opción, como la más obvia, cuando yo derive me aparece un d1, ¿cierto? Que sería 5x a la cuarta. Y eso me complica porque no tendría cómo de aquí meter dentro del seno esa x a la cuarta. Ese es el problema que se genera. En cambio, si yo digo u igual a x al cubo y de u como 3 seno de x cuadrado, cuando yo digo de b, que sería entonces x cuadrado seno de x al cubo de x, entonces mi b me va a quedar más simple. Insisto con la idea, yo lo voy a hacer de esta manera porque creo que sale más fácil. De esta otra forma, lo dejo, si no alcanzaron a plantear esta U y de B, debería de... Estoy pensando si lo hago de esta otra forma también, porque claro, si yo lo hago de la otra forma, como dije, que sería como lo más obvio, elegir U igual a X a la quinta, de U entonces 5X a la cuarta, mi de B entonces sería seno de X al cubo. De X. Entonces, el problema es cuando yo voy a encontrar el B. Si voy a encontrar el B, que sería la antiderivada del seno de X al cubo de X, hasta aquí no más llego, porque no sabría cómo obtener esto. ¿Se fija? Eso sería de partida un problema. Entonces, por eso no uso esta sustitución, sino lo que uso es esta sustitución, perdón, esa forma de integración por partes no la voy a usar. Lo que voy a usar es esta otra, donde, como mencionaba, estoy eligiendo una U que es un poco distinta, ¿no es cierto? En vez de elegir X a la quinta, elijo X al cubo. Y la razón, ¿cierto? En realidad no está tan... La razón se debe al B. Fíjate, el B cuando lo elijo de esta forma, entonces lo voy a escribir acá abajo. Mira, el B me va a quedar, y lo voy a tener que calcular a continuación, la antiderivada de x al cuadrado seno de x al cubo de x.
Y eso no va a ser tan complejo de obtener porque resulta que yo sé que si yo hago una sustitución acá con el x al cubo, voy a llamar a este alfa, lo voy a llamar x al cubo. Voy a cambiarme de hojita mejor, ¿no? Voy a continuar la otra página. Continuamos para allá. Ya. Lo que estoy diciendo, ¿cierto? Es que el b va a ser la antiderivada de x cuadrado seno de x al cubo de x. Insisto, esta sustitución bajo ningún caso yo estoy diciendo que sea obvia, ¿cierto? Estoy diciendo justamente que es lo no obvio. Y son sustituciones que son un poco distintas y que justamente es importante mostrarlas en clase. Por eso lo quería hacer ahora esto. Entonces voy a llamar, hacer la sustitución. Esta integral la voy a resolver usando integración por sustitución. Voy a decir alfa que va a ser x al cubo. La razón de que sea x al cubo es porque tengo que observar una composición y dentro del seno tengo x al cubo y afuera tengo x cuadrado, que justamente la derivada de x cubo va a ser 3x cuadrado. Ya, entonces el de alfa, como dije, es 3x al cuadrado de x llegando al y. Entonces eso significa que esto va a ser, mi antiderivada va a ser x cuadrado, ya no es que x cuadrado, voy a escribirlo de nuevo antes, esto es seno de x al cubo, ¿cierto? Y aquí tengo por x cuadrado de x. Se fijan, lo único que hice aquí fue, en realidad, mover, siempre, que me ahorraron ese cuadradito, pero bueno. Lo único que hice fue mover el... conmutar, en realidad. Entonces tengo que mi antiderivada va a ser seno de x al cubo. ¿Cuánto vale seno de x al cubo? Es entonces seno de alfa. X cuadrado de x va a ser entonces, lo tengo aquí, quedó muy feo esta página. X cuadrado de x en realidad es, de aquí deducimos, ¿cierto? Que x cuadrado de x es en realidad de alfa partido por 3. Entonces esto es de alfa partido por 3. O sea, mi b es igual a 1/3 de la antiderivada del seno de alfa de alfa. Y eso yo sé cuánto es. Es menos 1/3 coseno de alfa. ¿Cuánto vale el alfa? El alfa vale x cubo. Coseno x cubo. ¿Cierto? En teoría, ¿cierto? Nosotros dijimos, aquí tengo que sumar una constante, pero recordemos que estamos dentro de esta parte de la interacción por parte, y ahí dijimos que no ponemos una constante porque sería redundante en realidad, ¿no? Entonces aquí mi b va a ser menos 1/3 coseno de x al cubo. Y ahora estoy listo para resolver esta integral. A esta integral le vamos a dar el nombre y vamos entonces a escribir cuánto es y. Sería todo esto siempre respeto cuando hago integración por parte y también en el contexto de sustitución tengo que mantener la igualdad, tengo que mantener ese equilibrio, que lo que estaba antes es igual a lo que viene después. Ya. Vamos entonces a escribir nuestra integral, antiderivada. Ya, entonces tengo, mira, u por b. Entonces eso va a ser menos 1/3 x al cubo era es coseno x cubo. Voy a ir al... Parece que tengo un... no. Ya. Ya. Ese es entonces el primer término. Después tengo menos
la integral antiderivada, ¿cierto? Estamos llamando todavía del b de u. Entonces me va a quedar del b y el de u. Estaba complicando la más todavía. El b de u. Entonces eso me va a quedar. Tengo un menos aquí, así que en realidad me va a quedar más. Me va a quedar entonces más un tercio x al cubo del coseno de x, coseno de x cubo, perdón, perdón, menos, no sé, ese es un menos, ese lo puse, aquí este es, perdón. Ese es el b, y el de u es 3x cuadrado. De x. Simplifico estos. Y aquí voy a tener algo similar a la antiderivada anterior, porque la anterior que calculamos era con seno y esta es con coseno. Entonces aquí voy a decir que lo voy a llamar alfa también aquí. Alfa igual entonces a x al cubo. De alfa es el 3x cuadrado. Tengo la misma solución en realidad de x. Entonces lo voy a calcular aquí aparte, eso sí. Entonces cuando tengo la antiderivada del coseno de x cuadrado por el coseno de x al cubo de x, eso va a ser la antiderivada, ¿cierto? De un tercio coseno de alfa de alfa. Y eso va a ser entonces un tercio seno de alfa. La constante la vamos a sumar al final. Y entonces digo que eso es un tercio del seno de alfa es 3x cubo. X cubo. Entonces finalmente mi integral, ¿cierto? Mi y va a ser entonces igual a menos un tercio x al cubo coseno de x al cubo más un tercio de seno de x al cubo más la constante. Voy al chat. ¿De dónde salió el un tercio? Muy bien. El un tercio sale de esta igualdad, de decir que el de alfa es igual a 3, cuando se deriva, ¿cierto? Es 3x cuadrado, entonces el x cuadrado de x va a ser igual a de alfa partido por 3. De ahí sale eso. Se ven que justamente este tipo de problemas no es evidente, ¿cierto? Uno, creo yo, no se le ocurre a la primera cómo usar esta antiderivada. Eso es lo que estaba comentando yo, por eso quería ver este tipo de ejercicios ahora. Vamos a ver otro ahora, que también tiene una forma de... Lo voy a compartir en la pizarra, creo que lo tengo aquí en el PDF. No estoy seguro.
entró la duda. Ahora entró la duda si lo tengo aquí o no. Pero vamos a ver a continuación. Te lo vimos también. También. No tengo un ejercicio con esto aquí. Yo había pensado que sí. No tengo que tener el otro en que dije que se llama resumen. Bueno, pero vamos a ver a continuación, ya que estamos aquí. Esto lo vamos a dejar como un ejercicio, ¿no? Lo vamos a discutir en algún momento más adelante. Ejercicio entonces el siguiente. Van a hacer el siguiente ejercicio. Pensar en cómo se hace la integración de seno de n elevado a... Ay, me faltó la x. Ay, si no termino nunca de arreglar esta cuestión. Tiene que ser seno elevado a n de x. Antiderivada de coseno elevado a n de x. Y así en la otra también. Creo que en el resumen lo tengo desarrollado. El tema se va a relacionar con si el número n o el m, ¿cierto? Que aparecen en esto, son números par o impar. Eso va a ser la relación, ¿no? Lo vamos a comentar en una clase más adelante. Ya, entonces, como dije, hoy día vamos a trabajar con esto que se llama sustitución trigonométrica, que es otro tipo de sustitución que es bastante, diría yo, compleja, ¿sí? Lo interesante es que no es la única forma de hacerlo, ¿no? También con sustitución funciona, aunque de repente es más complicado. Entonces, cuando tenemos una antiderivada que es de la forma, tengo una raíz cuadrada de a cuadrado menos x cuadrado, o una que dice raíz cuadrada de a cuadrado más x cuadrado, o bien otra que dice raíz cuadrada y adentro tengo un x cuadrado menos a cuadrado, observar que siempre voy a tener entonces algún tipo de raíz, ¿cierto? Mira mi teléfono. Entonces se sugiere aquí una sustitución que, como dije delante, no es obvia, ¿cierto? La sustitución que va a ser x igual a seno de alfa, o perdón, a seno de teta, o la x igual a tangente de teta, o x igual a secante de teta, respectivamente, ¿sí? Eso, ¿cierto? Es como dije, un método. Ahora, igual quiero, mira, voy a la pizarrita porque quiero hacer un comentario al tiro. Mira, si yo tengo, por ejemplo, de inmediato voy a hacer un comentario. Si yo tengo, por ejemplo, la siguiente antiderivada, x partido por x cuadrado más 1 de x, y lo que es súper gigante. Voy a poner una raíz cuadrada aquí, ¿sí? Entonces uno dice, mira, aquí voy a usar sustitución trigonométrica. Bueno, y entonces yo voy a decir, en realidad no, ¿sí? ¿Por qué no? Porque fíjate que yo aquí me sale mucho más fácil usar simplemente sustitución, porque tengo una u, que es x cuadrado más 1, lo que está dentro de la raíz, y mi de u va a ser 2x de x, ¿sí? Y yo tengo acá esa x. Entonces, una sustitución, esto me sale más fácil con sustitución, y de hecho va a ser una sustitución inmediata, ¿sí? Si hago sustitución trigonométrica, lo voy a resolver igual, pero lo voy a complicar más, me voy a demorar más y no tiene sentido, ¿sí? Entonces, cuando decimos acá, ¿dónde me quedo? Cuando acá decimos que contiene a tales términos, ¿cierto? Esto es una sugerencia y sobre todo cuando ya hemos descartado la opción de hacerlo con
una sustitución inmediata. O sea, en realidad que no tengo otra alternativa, ¿sí? Eso. Ya, entonces vamos a hacer el siguiente ejemplo. Yo me voy a ir a la pizarra de nuevo y lo vamos a hacer en la pizarra. Ya, entonces el ejemplo dice lo siguiente. Voy a escribir la antiderivada, en el numerador voy a escribir el de x y abajo entonces escribo x cuadrado más 1 elevado a 3 medios. Te digas que lo que estábamos comentando recién, si yo hiciera sustitución u igual a x cuadrado más 1 y pienso en el de u, entonces 2x de x, mi problema es que en el numerador acá no tengo ninguna x. ¿Te fijas? Entonces no me va a resultar. Por eso entonces que justamente uno plantea ahora otro tipo de sustitución, que es esta que se llama trigonométrica. Y en la sustitución trigonométrica, entonces, lo que uno tiene que observar es algún término, como dijimos, como decía recién, para poder usar la sustitución trigonométrica, yo tengo que observar un término que sea la forma x cuadrado más a cuadrado en raíz cuadrada, o de la forma x cuadrado menos a al cuadrado en raíz cuadrada, o este que dijimos que es a cuadrado menos x cuadrado en raíz cuadrada. Para cada uno de sus términos hay una sustitución sugerida, ¿sí? En realidad también hay que comentar de que no es la única, yo podría hacer otro tipo de sustitución. Pero la sustitución sugerida no es una... uno lo tiene que interpretar como... Ay, espérame que tengo que ir a la sala de espera. Yo no interpretaría la sustitución que se sugiere como una imposición, porque en realidad es bastante útil. Si uno quiere hacer otro tipo de sustitución, probablemente te va a resultar, pero te vas a empezar a enredar con los signos y qué sé yo. Por eso es buena idea hacerle caso a la sustitución que te están planteando. Espérame que estoy en la sala de espera. Ya, ahora sí. Ya. Eso. ¿No? Entonces, acá yo miro mi antiderivada y pienso cuál de las tres sustituciones voy a usar. Entonces, acá hay algo que es bien interesante, que y lo voy a escribir como una observación aquí, cuando digo x cuadrado más 1 elevado a 3 medios, eso entonces lo mismo voy a decir x cuadrado más 1 en raíz cuadrada, ¿cierto? Elevado al cubo. Ya, estamos. Entonces justamente yo aquí relaciono esto con el primer caso que escribí, donde obviamente aquí el a va a ser igual a 1. Entonces, para ese caso, voy a ir de nuevo al PDF para mirar cuál es la sustitución que me sugieren. Entonces tengo, es esta segunda, ¿cierto? Entonces aquí la sustitución que me sugieren es x igual a tangente de teta, ¿sí? Insisto que podrías usar otra sustitución, pero esta es la recomendada y esta es la que te va a funcionar sí o sí. Entonces por eso nosotros vamos a usar x igual a tangente de teta, porque el a ya observamos que vale 1. Vuelvo a mi pizarrita. Entonces vamos a escribir acá, entonces voy a decir, voy a cambiar de hojita. Voy a decir entonces, usamos la sustitución x igual a tangente de teta. ¿Sí? Entonces,
tengo que calcular cuánto es derivar. Se ve que es una sustitución un poco al revés, porque nosotros en las sustituciones anteriores, entonces lo que tiene interesante está, hemos hecho u igual a x al cubo, u igual a seno, ¿sí? Entonces, acá tiene algo distinto, ¿cierto? Porque estamos diciendo la x es igual a tangente de teta, ¿sí? Y esto nos va a servir, ¿sí? Así que vamos a observar ahora cómo nos va a servir esto. Entonces, voy a calcular, escribir x igual a tangente de teta y voy a derivarlo, ¿cierto? Porque en mi antiderivada, yo aquí voy a tener que escribir un dx. Mi dx, entonces, la derivada de tangente secante al cuadrado de teta. Y esto también es importante de que yo tengo que ir escribiendo, ¿se acuerdan? Ese derivada respecto al ángulo. Da. Entonces, esto es lo que yo voy a reemplazar. Sustitución, ¿cierto? La palabra significa que vamos a hacer un cambio de variable, ¿no? Pero además tengo que ver cómo escribir lo que aparece acá. Insisto, una antiderivada yo no la podría dejar escrita en términos de dos variables. Tengo que hacerla solamente en una. Ya. Entonces tengo que ver cómo escribo ese x cuadrado más 1. Ya, entonces vamos a escribir x cuadrado más 1. ¿Qué es lo que es eso? Entonces, x cuadrado sería tangente al cuadrado de teta más 1. ¿Cuánto es eso? Secante al cuadrado. ¿Cierto? Aquí estamos usando identidad. Y lo escribo en términos generales porque siempre en esta parte vamos a usar identidades, ¿no? Ahora, en realidad, la tangente, este x cuadrado más 1, está x cuadrado más 1, está elevado a 3 medios. Entonces eso va a ser secante al cuadrado de teta elevado a 3 medios. Y entonces eso va a ser secante al cubo de teta. Entonces nuestra antiderivada la vamos a escribir de inmediato. Teníamos originalmente dx y abajo x cuadrado más 1 elevado a 3 medios. Entonces esto nos va a quedar la antiderivada de dx. ¿Cuánto dijimos que era dx? Secante al cuadrado de teta dividido por secante al cubo de teta. Se cancelan esto y me va a quedar entonces la antiderivada de teta partido por secante de teta. ¿Pero qué es lo que es la secante? Secante es 1 partido por coseno. Entonces 1 partido por secante es coseno. Esto es la antiderivada del coseno de teta, que es seno de teta, más la constante. ¿Vamos? Ya, y aquí viene algo re importante y que lo hemos dicho en varias ocasiones y que en este caso es como, diría yo, más vital todavía. Y es que necesitamos siempre en estas antiderivadas volver a la variable original. Siempre. Entonces, ¿cómo voy a volver a mi variable original? Y voy a volver usando, primero voy a usar x igual a tangente de teta, pero además de eso vamos a usar identidades. ¿Sí? Ese volver a la variable original siempre va a estar relacionado con usar identidades, ¿cierto? Y usar la misma sustitución que nosotros planteamos. ¿No? Vamos entonces a la otra hojita para que también otra estrategia, a mí me gusta mucho una idea y es dibujar un triangulito.
pero también es lo mismo que estoy planteando de usar identidades. Vamos a ver eso en la siguiente hojita. No, mira, voy a dibujar un triangulito al tiro. Un triangulito, obviamente que tiene que ser un triángulo rectángulo. Esto ya ustedes lo vieron cuando estudiaron trigonometría, pero las funciones trigonométricas, ¿cierto? Las razones trigonométricas siempre se definen sobre un triángulo rectángulo. Entonces, yo dibujo un triángulo rectángulo donde tengo y dibujo el ángulo teta. Nosotros dijimos que x es igual a tangente de teta, ¿sí? Dicho de otra forma, estoy diciendo que la tangente de teta es x partido por 1. La tangente se define como el cateto opuesto dividido por el cateto adyacente. ¿Sí? Entonces mi cateto opuesto tiene que valer x y mi cateto adyacente vale 1. Ya, voy a volver atrás. ¿Qué es lo que necesito, Chanclay? Necesito el seno de teta. En este tipo de problemas, seguramente ustedes lo hicieron en trigonometría, era muy común que uno le pedían escribir las 6 identidades funcionales trigonométricas. Acá en realidad necesitamos solamente seno. Entonces, seno de teta, ¿cómo se escribe? Seno de teta es cateto opuesto dividido por la hipotenusa. ¿Cuánto vale la hipotenusa? Usando Pitágoras, yo sé que la hipotenusa va a valer la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces, seno va a ser x partido por x cuadrado más 1 en raíz cuadrada. Todo eso en raíz cuadrada, el denominador. Por tanto, nuestra integral, entonces nuestra integral que era de x partido por x cuadrado más 1, todo eso elevado a 3 medios, va a ser x partido por x cuadrado más 1 en raíz cuadrada más una constante. Y ahí termina nuestro problema. Espera, ya, bueno, voy a leer eso al tiro. Voy a limpiarme la nariz. Diga. Espera. Ah, a ver, espera. Vuelvo atrás, vuelvo atrás. Ah, queda tangente. La tangente al cuadrado aparece porque. Voy a borrar esto para que se vea bien. La tangente al cuadrado aparece porque es el x el que está al cuadrado. Y la x es tangente, entonces por eso me quedó tangente al cuadrado. Simple. Aquí ya volví, me pidieron que volviera a la sustitución de x, yo volví. Vamos a hacer otro más.
Pero igual quiero insistir, esto no... Hay otros métodos que uno también puede utilizar para resolver ejercicios de este estilo, ¿no? Es bien interesante estos métodos, ¿sí? Me perdí en la parte en la que pasa de teta partido secante de teta a coseno de teta por de teta. Espérame que sé que no conecté esta cuestión, no te escucho bien. Ahora me acabo de dar cuenta que no esta de tontera no la había conectado. Espérame, ahora sí, sí. Sí. Mira. Que me perdí en la última parte donde dice de teta partido secante de teta y pasa a ser coseno de teta por... Ah, esto es, ya, aquí, ya caché, aquí. Claro, porque lo que pasa es que, voy a escribirlo esto en otra hojita. Lo que pasa es que el coseno de teta es igual a 1 partido por, perdón, lo vamos a escribir al revés. Bueno, es cierto eso, pero igual lo vamos a escribir aquí. Cuando nosotros definimos secante de teta, ¿cierto? La secante se define como 1 partido por el coseno de teta. Entonces, también yo puedo decir que coseno de teta es igual a 1 partido por secante de teta. Y acá en nuestra antiderivada, te fijas, aparece la antiderivada de teta partido por secante de teta. Entonces lo que quisimos escribir es que eso es la antiderivada del coseno de teta, ¿Te fijas? Por eso se hizo ese cambio. ¿Eso era? Sí, muchas gracias. De nada. Ya, entonces como decía, vamos a hacer otros problemas. De este mismo estilo de sustitución trigonométrica. Y voy a escribir voy a hacer el problema 2 y voy a escribir la antiderivada de 10, voy a escribir en el numerador. Y abajo x raíz cuadrada de 9 menos x cuadrado. Quedó muy chiquito. ¿No? Entonces, para esto entonces vamos a usar sustitución trigonométrica. Ahora, igual que en el caso anterior, ¿cierto? Nos cuestionamos qué tipo de sustitución voy a plantear. ¿Sí? Nos preguntamos, de partida todo esto tenemos que observar cuál es el valor del A, ¿cierto? Tengo un 9 ahí, por tanto eso quiere decir que mi A tiene que ser igual a 3. ¿Sí? En este contexto, voy a compartir, voy a mostrar ahora cómo lo escribí em, ¿cómo se llama? En el documento que es el resumen, que creo que quedó más bonito em, que lo que está en la PPT, ¿sí? Porque aquí lo escribí como una tablita, ¿sí? Entonces queda mucho más claro qué es lo que tengo la propuesta que hay, ¿sí? Entonces, fíjate, aquí sale un término y justamente estamos en el primer caso, raíz cuadrada, cuando dice a cuadrado menos x cuadrado,
ahí uso entonces a seno de teta. Eso. Entonces eso es lo que voy a usar, a seno de teta. Entonces, 3 senos de teta. Eh, yo insisto con que es importante que uno sea así medio porfiado. Y creo que sería bueno que ustedes resolvieran estos ejercicios de nuevo y dijeran, ¿y qué pasa si yo quiero usar, no sé, 3 tangentes de teta, o 3 secantes de teta, o 3 cosenos de teta? Quiero usar otra sustitución. ¿Por qué voy a tener que estar usando esa que me obliga? Todas esas cosas es importante cuestionárselas, pero cuestionárselas obviamente antes de una evaluación, ¿sí? No va a estar en la evaluación diciendo ahora voy a innovar. No, tiene que ser cuando estás estudiando, cuando te estás aprendiendo esto. Y justamente uno se da cuenta, si ustedes hacen ese ejercicio, se van a dar cuenta de que en algunos casos, si ustedes inventan otra sustitución, en algunos casos no les va a resultar. Y en algunos casos se va a hacer, sí puede ser, por ejemplo, con el A coseno de teta, resulta también. Pero empiezan uno a enredarse con los signos. Por eso el A seno de teta es la mejor sustitución que uno puede sugerir. ¿No? Bien. Entonces, lo que vamos a hacer entonces, X voy a decir que es, voy a escribir mejor por acá. Vamos a escribir sustitución. Vamos a usar entonces X igual a 3 seno de teta. Entonces, de X es igual a 3 coseno de teta de teta. ¿Sí? Esto es importante, ¿cierto? Y lo vamos a reemplazar en nuestra integral antiderivada. Pero también vamos a analizar qué es lo que significa ese 9 menos x cuadrado. ¿Sí? Esto sería entonces 9 menos elevado al cuadrado, 9 seno cuadrado de teta. A todo esto se fijan que aquí nos hemos dado cuenta por qué es tan importante que el número que aparece acá tiene que ser el a al cuadrado. No puede ser uno elegir la sustitución igual x igual 9 al cuadrado, porque entonces aquí no vamos a poder usar las identidades. ¿Te fijas? Entonces esto me va a quedar 9 factor de 1 menos seno al cuadrado de teta, y eso entonces es 9 coseno al cuadrado de teta. ¿Te fijas? Entonces aquí ya tengo listo lo que voy a reemplazar. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Voy a escribir esto acá al lado. Tengo nuestra integral, antiderivada, que la estamos llamando así todavía, es 10 en el numerador. Abajo escribo entonces, ¿qué es lo que es x? Ahora voy a empezar a reemplazar. X es 3 seno de teta. Voy a extender esa línea. Ya. ¿Qué es lo que es la raíz cuadrada de 9 menos x cuadrado? Acá yo lo escribí como sin la raíz, pero le puedo poner la raíz aquí mismo. Mira, voy a poner la raíz. Pongo la raíz y entonces eso me va a quedar 3 coseno de teta. Eso entonces es 3 coseno de teta. Dx, ¿qué es lo que es el dx? Eso, el dx va a ser 3 coseno de teta de teta. Entonces estos se cancelan. Tengo varios 3 que se cancelan. Coseno se cancela con coseno. Y esto nos va a quedar 10 tercios. Voy a sacar el 10 para afuera. Repisar ya. 10 tercios. Saqué el ser, y esto es la antiderivada de teta partido por el seno de teta, que va a ser igual a 10 tercios. La antiderivada de aquí es 1 partido por seno, es cosecante. Cosecante de teta. Y aquí me voy a ir a... Esa no me la sé, esa no sé cómo se calcula. Entonces voy a abrir el... Quiero mostrar algo que yo lo puse que lo tengo acá.
Espérenme. No, no lo tengo aquí. Yo pensé que lo tenía ahí. Un poquito. Ya, sí lo tengo aquí. Mira, lo voy a compartir al tiro. En el archivo que les dejé en el aula, este que se llama resumen, ¿sí? Tengo una tabla que está más o menos bien completa con antiderivadas. Y aquí vamos a usar una de ellas. Esta, por ejemplo, de la integral de tangente, esa la puedo calcular. La integral de secante o la integral de cosecante son más complejas de obtenerla, pero las puedo usar, ¿sí? Lo que vamos a demostrar a continuación, ¿cierto? Que alcanzamos, creo yo, es que en efecto esto es así. Entonces voy a usar esta que dice la antiderivada de cosecante es menos logaritmo natural de cosecante más cotangente. Entonces voy a decir que esto es me tengo que cambiar de hojita. Entonces voy a decir que estoy describiendo, voy a partir todo de nuevo, es describiendo esta misma que tengo, que es 10 partido por x, 9 menos x cuadrado de x, entonces eso es, va a ser menos 10 tercios, logaritmo natural de cosecante de teta, más cotangente de teta. Todo eso más una constante. Ya. Y entonces, ¿qué vamos a plantear para esto? Entonces, entonces lo que vamos a hacer es que tengo que volver a la variable original, que es la x. Entonces tengo, ¿cuánto vale la cosecante? Y tengo que calcular la cotangente. Ya. ¿Qué es lo que yo sé sobre la x? Voy a volver atrás. Yo sé que x igual a 3 seno de teta, o sea, voy a escribirlo acá. Tengo que el seno de teta es igual a x partido por 3. Con eso quiere decir entonces, y voy a volver a dibujar mi triangulito, mi triángulo rectángulo, que me quedó entero feo. Cuando dibujo mi triángulo rectángulo, ¿cierto? Mi ángulo lo puedo elegir cualquiera de los dos que sean, pero a mí siempre me queda más cómodo elegir ese. Tiene que ser un triángulo rectángulo. Cateto opuesto entonces vale x, la hipotenusa tiene que valer 3. ¿Cuánto vale el cateto adyacente? 9 menos x cuadrado en raíz cuadrada. Entonces, cosecante de teta, que como sabemos es 1 partido por el seno de teta, va a ser entonces 3 partido por x. Eso no es problema. La cotangente, ¿sí? La cotangente entonces, ¿qué es cotangente? Cotangente de teta es cateto adyacente partido por la cateto opuesto. Entonces son 9 menos x cuadrado, raíz cuadrada, partido por x. Ya. Y ahí entonces tengo listo
antiderivada. ¿Cierto? Esto entonces va a ser igual a menos 10 tercios, logaritmo natural de cosecante, que dijimos entonces que es 3 partido por x, más cotangente, que es 9 menos x cuadrado en raíz cuadrada partido por x, más c. Y ahí está. Perdón. Sí, regreso a la página anterior. Otra cosa que quería comentar. ¿Vamos? Quería otro tipo de ejercicio. Espera, voy al chat. Hay otro tipo de ejercicios, perdón, este tipo de ejercicio también que uno usa sustitución trigonométrica no es la única forma de hacerlo, ¿no? Así que eso es una observación que quería hacer. Y siguiendo con otro tipo de sustitución, bueno, que tampoco es tan evidente. Mira, si yo tengo la antiderivada de x y en el denominador tengo raíz de x más raíz cúbica de x, entonces te fijas qué sustitución uso. Te fijas, esto es algo que es bastante común de cuestionarse que tengo que hacer. ¿Se fijan? Entonces aquí lo que se sugiere, y esto es ya, insisto, una sugerencia, y que esa sugerencia aplica cuando aparece, cuando tú observas que tu antideriva aparece una raíz enésima de x y a su vez una raíz enésima de x, entonces la sustitución que se sugiere es que tú digas que la x va a ser igual a u elevado a n por m. En nuestro ejemplo, ¿cierto? Yo lo que estoy observando acá es una raíz cuadrada de x, que en realidad es un 2, ¿cierto? Y estoy observando la raíz cúbica de x, ¿sí? Entonces, la sustitución que yo voy a usar es u igual a, perdón, es al revés, es x igual a u elevado a 2 por 3 son 6. ¿No? Esa es la sustitución que vamos a usar. Y vamos a mostrar en la otra hojita por qué resulta tan útil escribirla así.
de partida, si yo digo que x es igual, y de aquí voy a escribirlo más al medio, porque de esto hay varias cosas que vamos a hacer. Si yo digo que x es igual a u elevado a 6, ¿sí? Entonces, de partida, derivemos. Voy a decir que dx va a ser igual a 6u elevado a 5 de u. Esta es la primera gran ventaja. Si yo escribiese u igual a raíz sexta de x, derivarlo habría sido más complejo. Entonces ya aquí observamos una ventaja de lo que estamos planteando. Segundo, voy a tener que sacar raíz cuadrada. Entonces voy a sacar raíz cuadrada de x, porque mi antiderivada dice raíz cuadrada, es raíz cuadrada de 6. Y eso significa entonces que la raíz de x va a ser en realidad u elevado a 6 partido por 2, que es u al cubo. Y ahí entonces ya tengo una segunda ventaja, ¿cierto? Porque escribir en términos de u el x cuadrado resultó bien simple. Y lo mismo va a suceder cuando yo escriba en términos de x, el u al cuadrado, el u. No sé qué es lo que dije. Ya, pero vamos a hacerlo. ¿Cierto? Porque lo que tengo que hacer es sacar raíz cúbica. Saco la raíz cúbica en esta igualdad y entonces eso me va a quedar raíz cúbica del u elevado a 6. O sea, la raíz cúbica de x va a ser u elevado a 6 partido por 3, que es u cuadrado. ¿Se fijan? Por eso mencionaba yo que este tipo de sustitución yo creo que es súper difícil que a uno se le ocurra así como solito. Por eso lo hacemos en clase y mostramos en clase este tipo de sustitución. ¿No? Entonces, voy a volver en mi ejercicio a esto. Fíjate entonces ahora, voy a reemplazar aquí mismo la sustitución. Escribo el de x. ¿Cuánto vale de x? De x vale 6u elevado a 5. 6u elevado a 5 de u. Raíz de x. ¿Cuánto dijimos que vale raíz de x? Raíz de x vale u al cubo. U al cubo. Más la raíz cúbica de u. ¿Cuánto era la raíz cúbica de u? U al cuadrado. Claro, no es que uno diga aquí ya la puedo resolver, ¿cierto? Igual hay varias cosas que voy a tener que realizar antes. De hecho, yo creo que me voy a cambiar de hojita, me voy a ir a escribirlo a una hojita nueva. Tengo que escribirlo a una hojita nueva porque voy a tener que sacar afuera el 6. En el denominador voy a factorizar por u al cuadrado. Vamos entonces a una hojita nueva. Aquí lo vamos a continuar. Esta identidad. Entonces voy a, como dije, saco afuera el u, el 6, perdón. Tengo en el numerador 6 elevado a 5. Abajo voy a factorizar por u al cuadrado. Ya. Se me van a simplificar algunas cosas, ¿cierto? Aquí se simplifica por lo menos algo. Y entonces voy a decir esto va a ser 6 factor de u al cubo dividido en u al cuadrado más 1 de u. Ya, ¿y ahora qué hago? ¡Au, chapra! Me pegué a la mesa. Aquí es 1 más, perdón, ahora creo que me equivoqué. Pero voy a revisar, pero un poquito porque era, claro, es 1 más, perdón. Porque voy a mirar para... Claro, porque aquí, sí, aquí es, cuando factorizo por u al cuadrado, me queda u más 1. Es 1 más, perdón. Aquí me exageré, me le pasé. Eso. Ya, ¿qué hago? Pregunta, ¿puedo usar fracciones parciales? ¿Sí? Ayer trabajamos con fracciones parciales. Eso sería una idea, ¿cierto? Otra idea podría decir, ¿puedo usar integración por parte?
¿Puedo usar sustitución? Sí, hay varias alternativas que uno se podría preguntar. Lo primero, y en relación a esto de fracciones parciales, es técnicamente no. ¿Por qué? Porque cuando uso fracciones parciales, el polinomio que está en el numerador tiene que ser de un grado estrictamente menor que el polinomio que está en el denominador. Y eso no se verifica acá. Pero lo que sí puedo hacer, y esto seguro que es la división, es aplicar el algoritmo de la división. Y eso es lo que yo voy a hacer. Vamos a usar entonces el algoritmo de la división. Me voy a ir a la otra hojita para hacerlo, ¿no? Después vuelvo y aquí termino acá. Tengo entonces u al cubo dividido en u más 1. Esto va a ser entonces, digo, ¿por cuánto tengo que multiplicar el u para obtener u al cubo? U cuadrado. Tengo u al cubo más 1 y resto con lo que está arriba. Se cancelan obviamente que los u al cubo y me queda menos 1. Después digo yo entonces, ¿por qué cosa tengo que multiplicar la u para obtener menos 1? Nada, porque ya ahí el algoritmo termina. El grado del polinomio que obtengo acá, ese menos 1, es estrictamente menor que el del cociente. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Significa que, y aquí lo voy a escribir, u al cubo partido por u más 1 es igual a cociente u cuadrado más el resto, que es menos 1 partido por u más 1. Se finí. Uno de estos siempre lo puede comprobar, ¿cierto? Realiza la suma. Ay, tengo un comentario en el chat. No entendí. Esto es lo que estoy usando, se llama el algoritmo de la división. Es una pregunta en realidad, si usted, yo debía haberlo preguntado, si lo vieron o no en el curso pasado. Usualmente esto viene dentro del contexto del capítulo de polinomios. Ahí uno ve esto. Ay, mira, aquí estoy multiplicando mal, perdón. Perdón. Ya me estoy quedando dormida, parece. Me están fallando los... Claro, porque aquí esto es... mira, multipliqué mal, perdón. Ya, tengo u al cubo, más u cuadrado. Claro, entonces cuando hago la resta, aquí esto me va a quedar menos u cuadrado. Claro. Y aquí tengo que poner entonces... Ay, chample, ¿qué hice? Menos u, se continúa el algoritmo. Menos u, entonces me quedaría menos u cuadrado a menos u. Menos u. Resto, y aquí entonces me queda menos con menos. Aquí me da, se suman, se cancelan esto, me da más u. Y entonces esto es más 1. Y entonces esto me da u más 1, ahora se restan, me da menos 1. Entonces, este u al cubo partido por u más 1 es igual entonces al cociente u cuadrado menos u más 1 menos 1 partido por u más 1. Sí, eso es así. Y entonces mi antiderivada sería 6 integral de esto que está acá. Es decir, u cuadrado menos u más 1 menos 1 partido por u más 1. Todo esto de u.
Y eso sería entonces 6 antiderivadas. Y lo voy a separar cada una. De u al cuadrado de u menos la antiderivada del u de u más la antiderivada del 1 de u menos la antiderivada, y perdón, todo esto está multiplicado por 6 a todo esto. 1 partido por u más 1 de u. La del u cuadrado sería u al cubo partido por 3, la del u al cuadrado, la del u, perdón, u cuadrado partido por 2, y así sucesivamente. Entonces esto sería 6, teníamos u cuadrado, u al cubo partido por 3, después viene menos 6u, que sería menos 6u cuadrado partido por 2, después viene más 6u, y al final tengo un menos 6 logaritmo natural de u, más 1. Todo eso más la constante. Y ahora tengo que reemplazar volver a la variable original. Tengo aquí 6 partido por 3 son 2. El u al cubo, voy a volver acá. El u al cubo, ¿cuánto es? Es raíz cuadrada de x. Menos, y esto me va a quedar 3 raíz cúbica de x, más 6, y la u es raíz sexta de x, menos 6 logaritmo natural de la raíz sexta de x, más 1. Más la constante. Y ahí, ¿cierto?, termina el problema. Sí, pues me había equivocado yo en esto de acá, me equivoqué al multiplicar, por eso me dio una cosa tan rara. Le mandé un regalo, hoy día está el cumpleaños de mi hermana, le mandé un regalo. No sé, quiero saber si le gustó. Mandé una foto, así que me imagino que está contenta. ¿Cómo estamos? La clase de hoy día era como, yo sé que está difícil esto porque dejamos todo lo más enredado para esta clase, ¿sí? Sustitución trigonométrica, estos ejemplos así medios extraños son justamente como para que uno se preocupe, así como, uy, reflauta, esto es complicado. Y eso que todavía no llegamos no quiero asustar a nadie, pero hay algunas antiderivadas que no se pueden obtener, simplemente no se pueden obtener. Y no es que nosotros vamos a tratar de buscarlas, ¿sí? Justamente lo que vamos a plantear estas antiderivadas en el contexto de los problemas lo vamos a plantear en el contexto de los problemas numéricos, ¿ya? De un par de algoritmos que vamos a estudiar. Comentarios en el chat.
Profe, ¿cómo que ayer subió la clase, el jueves repetía? Ah, ya que soy pa. Fue como para compensar, no sé. Mira, la subí una vez ayer y según yo no había subido, entonces la volví a subir y parece que la subí 2 veces. Bueno, sí. Eh, sí, porque de repente se quedó así como eternamente diciendo pendiente. Entonces yo dije, chuta, acá y no se subió. Y entonces la subí de nuevo. Pero usualmente cuando subo 2 clases que son iguales, esta cuestión me reclama po, y me dice, ¿para qué está haciendo eso? Eh, pero ahora no me reclamó. No sé. Ya. Entonces, hay un tema que nos falta, pero yo todavía no creo que hoy día no alcanzamos, ahora estaba pensando eso, eh, y que tiene que ver con porque seguimos con la lógica de los métodos de integración, pero hay algo que nos falta en el contexto de integrales antiderivadas, todavía lo seguimos llamando así, pendiente, lo voy a decir, esto es lo que está pendiente. em, que son antiderivadas para funciones definidas por trama. Y esto lo vamos a plantear ya mañana. ¿Sí? Lo que sucede con estas funciones no es que sean más difíciles, de hecho, cuando yo tengo una función que está definida por tramos, ¿cierto? Lo típico que tiene al menos un par de tramos, entonces esa función puede que sea continua o puede que no sea continua. Y el tema es que para nosotros nos va a dar lo mismo, entre comillas, porque sobre la función no tenemos condiciones, pero sí nuestra antiderivada tiene que ser continua. Entonces ahí vamos a tener una condición que le vamos a pedir a las constantes. Eso, como comentaba, lo vamos a ver la próxima clase. Y vamos a empezar también la próxima clase con el otro problema que son problemas de valor inicial. Problemas de valor inicial, que lo llaman PBI. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Alguna consulta? ¿Alguna...? ¿Ya? Entonces, nos vemos mañana. Cuídense mucho. Voy a dejar de grabar.